Hola a todos, jóvenes. El día de hoy estamos en Mazatlán, Sinaloa, y nos acompaña el maestro, el arquitecto Javier Hidalgo de H Arquitectos. Arquitecto, muy buen día. Buenos días a todos. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Y el día de hoy vamos a conocer un lugar muy especial. Platícanos, por favor, ¿dónde estamos? Al contrario, un placer. Estamos en el Fraccionamiento del Cielo, un fraccionamiento que nos tocó participar desde la idea conceptual a la arquitectura, y también tenemos la fortuna que diseñamos y construimos lo que diseñamos. Entonces la arquitectura nos tocó a nosotros construir, y hoy les queremos presentar lo que es la Casa Club Cardones, que es parte de este desarrollo, ¿no? Que lo primero que llama la atención es la hermosísima vegetación, ¿verdad? Así O es. sea, tiene esto un carácter muy especial. Sí, cuando empezamos con la idea conceptual del fraccionamiento en general, una de las preocupaciones que tenía el cliente decía que él quería generar un fraccionamiento con terrenos plus, pero no tenía campo de golf ni marina, y que otra se sentía que él estaba alejado, un poco alejado, ¿no?, del área de la ciudad. Y pues le decíamos que esto, en lugar de verlo como algo negativo, podía ser algo muy positivo, al contrario, hacer sentir a la gente que estaba fuera de la ciudad, ¿no? Y esto pues para nosotros es más paisaje, acercarlos más a la naturaleza. Y a veces la arquitectura tiene que ser invisible, ¿no? Tiene que mimetizarse con el paisaje, y eso es lo que tratamos de lograr aquí. Y en una de las pláticas decíamos, si el gran protagonista de esto iba a ser el paisaje, necesitábamos al mejor paisajista, y nos contactamos ahí con el amigo Tonatiu Martínez de Taller de Paisaje Entorno. Y pues bueno, este es el resultado que queremos compartirles. Excelente, saludos al maestro Tonatiu. Porque el paisajismo es un arte también, ¿verdad? Así es. Y cuando no se conoce tanto, pues quizá no tienes el ojo entrenado, ¿verdad? Como en cualquier arte, cualquier cosa. Pero esto se aprecia rápidamente, una naturalidad, pero al mismo tiempo una elegancia, ¿verdad? O sea, no es al azar. Así es. Ajá. Pareciera, pero Pareciera, pero está no. delicadamente ubicada cada una de las plantas, y eso es lo que admiramos del maestro. Buenísimo. Pues vamos a conocerlo. Me encantan también los materiales naturales, ¿no? Por ejemplo, este muro perimetral, ¿es un bloque cara de piedra o qué es? Sí, es un bloque cara de piedra. Aquí algo importante, durante mucho tiempo estuvimos muy metidos con el retail, ¿no? En muchas marcas y franquicias. Y lo que aprendimos era que, si bien es difícil conseguir pues el recurso para hacer algo, y esto tiene que ver desde espacios públicos o vivienda, es todavía más difícil mantenerlo, y mantenerlo en estado óptimo con el tiempo. Por eso, como oficinas, pues son dos reglas que seguimos. Uno, utilizar materiales con el menor mantenimiento posible. Si ustedes pueden ver en todo el desarrollo, no van a ver ni un metro cuadrado de pintura. Y número dos, la selección de materiales que envejezcan con dignidad, y que cada vez que esas pátinas que da únicamente los materiales naturales, que le dé más carácter y cada vez se vea mejor, ¿no? Entonces, por eso van a ver únicamente materiales naturales, y a veces en la sencillez está la elegancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos las banquetas que son con grano de sal, ¿no?, lavada, y pues te da esta apariencia, no se ve la banqueta típica, y pues es parte del conjunto, ¿no? Grano de sal. Parece que fue erosionada, ¿verdad? Exacto. Está buenísima. Entonces eso es lo que se pretende, que se vea como si O sea, a esta no le echas gravilla. nada, es nada más grano de sal, y se lava después con Kärcher, ¿no? Y se queda ahí la huella en el concreto. Se ve muy bien. Sí, sí. Y ya tú controlas qué tan poroso lo quieres o qué tan limpio, ¿no? Sí, con la Kärcher le vas regulando. No con el grano de sal. O sea, la sal es la que te deja las huellas, y con la Kärcher ya la lavas y quitas la sal, pues, ¿no? Pero te queda la huella, ¿no?, ahí del grano. Y esto pues es el ingreso a la Casa Club, una arquitectura muy, muy abstracta. Jugamos mucho como oficina en esta composición de volúmenes que muy delicadamente se tocan uno con el otro sin encimarse, ¿no?, o sin morderse. Igual concretos aparentes, la piedra esta que es ahí paisana de los de Jalisco, de la piedra San Andrés. Y algo también que vale la pena mencionar, el 100% de los movimientos de piedras que se hizo en todo este fraccionamiento, no se sacó ni un metro cúbico. Todo lo utilizamos y lo reutilizamos y repensamos dónde usarlo,
para que no saliera, y esto pues tiene que ver con un tema también de construcción sustentable, de que pues hay la huella de carbono, el impacto que tiene de huella de carbono pues es cero, ¿no? Excelente. Bajo mantenimiento, no, la verdad esto está muy interesante, muy atractivo. Es el remate cuando llegamos, ¿verdad? Con los coches a la casa club, tenemos esta rotonda que nos articula también hacia los distintos fraccionamientos, ¿verdad? Hay Así varios. es. ¿Cuántos fraccionamientos son? Tenemos dos previo al ingreso del cielo, ya de su entrada formal, Ajá. uno de cada lado, y luego ya está el ingreso del cielo, que de hecho, estando dentro del fraccionamiento, está esta entrada privada para los condóminos. Nada De más acuerdo. tienen acceso, todo controlado por huellas digitales. Y en sí la entrada de la casa club está por fuera del filtro del fraccionamiento, porque también se decidió abrirlo no solo a los condóminos, sino uno externo puede ser miembro del club. Eso O está puede hacer genial. uso también de las clases, ¿no? Que las abren y están abiertas al público. Está bien interesante el efecto de la losa con la curva. Parecería que es un efecto de la cámara, pero no, ¿verdad? Sí, así es. Sí, se decidió hacer un diseño concéntrico, ahorita lo vamos a ver. Y la idea era, es curioso, porque normalmente los clientes te dan su programa de que quiero una oficina administrativa, un C4, un snack bar. Igualmente en residencial, ¿no? Te dan los espacios, pero nunca te platican lo que quieren que suceda entre cada uno de ellos, ¿no? Ok. Y creemos que pues ahí es donde sucede la mayor parte de la arquitectura, el generar esos momentos y estos recorridos, ¿no? Que te retrasan el tiempo, como Le Corbusier comentaba, el promenade, ¿no? El Claro. ir llevando la arquitectura y te regresa. Yo le digo a los arquitectos que en la vida, como en la arquitectura, se miden momentos, ¿no? Entonces la arquitectura eso es lo rico, ir que te vayan moviendo de un lugar a otro, pero en el inter van sucediendo cosas y te van dejando esa memoria de lo que va sucediendo. Y eso mismo ayuda a que se sienta todavía más grande el proyecto, ¿no? Que le dé amplitud, ¿no? Eso Vamos está a entrar genial, aquí. ¿eh? El aire entre los espacios es la arquitectura. Está Así bueno. es. Sí, ayer lo comentábamos, ¿no? Como comenta Oscar Hagerman, ¿no? Que la arquitectura no es un objeto, es un lugar. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Esto está brutal. Generas un oasis aquí. Así es. Sí, la idea del cliente cuando le propusimos este diseño concéntrico donde los diferentes, parecía el mismo edificio, pero suceden diferentes cosas. Tenemos oficinas administrativas, control de ingresos C4, el snack bar, pero pensábamos en este espacio una vez que ya lo vio plasmado en dibujo el cliente, decía, oye, este espacio puede ser muy rico porque pueden suceder muchas cosas. Un fin de semana puede ser un mercado orgánico, es un área donde los muchachos esperan a que pasen por ellos, al mismo tiempo es un espacio de encuentro y se convirtió en el principal espacio del club, ¿no? Está buenísimo. Y otra vez las piedras, ¿verdad? Este pavimento que se siente como si lo hubieran encontrado así. Exacto. Materiales naturales, esta es la piedra pórfida irregular. Esta viene de Querétaro, ¿de dónde Sí. viene? Sí, ¿verdad? Sí, son materiales de fuera, pero ya que tenemos distribuidores a nivel local. Bueno, de fuera, dentro de México, Sí. ¿sabes? Las pirámides se construyeron con piedras a miles de kilómetros, las pirámides de Egipto. Y esto es una belleza, ¿no? Me recuerda a estos espacios, ¿cómo se llaman los griegos? Las Anfiteatros. ágoras. Ah, la ágora, sí. Sí, la idea era eso. De hecho, la fuente está a nivel de piso porque pues en un evento lo puedes apagar y haces uso de Claro. todo el espacio, ¿no? ¿Y cómo te desconecta, verdad? Así es. Hemos estado recorriendo el fraccionamiento y tiene muchos lugares en donde se desconecta del lugar contiguo, ¿no? Sí. A través también de los taludes, de los muros de contención de piedra, de la vegetación, está Sí. esta intención. Y platicábamos que la idea conceptual era generar estos espacios o lugares, momentos, que te sumergieran en ellos, que cuando estés aquí estés concentrado de este espacio y no te dieras cuenta de lo que sucede alrededor, que aquí al lado ahorita lo van a ver, puedes tener desde una cancha de básquetbol, de fútbol, área de niños, alberca, pero no lo percibes, lo vas descubriendo, ¿no? Hacemos estos como burladeros, ¿no? Que Ajá. vas encontrándolo, lo descubres.
y jugamos con eso, ¿no? Con ese elemento sorpresa. Elemento sorpresa. Otra de las características de la buena arquitectura. De los momentos, ¿verdad? Al final de cuentas, la composición, ya sea arquitectónica, musical, se constituye de esos momentos, momentos bajos, momentos altos, íntimos, abiertos. Aquí algo del paisajista, de los de taller de paisaje, súper interesante, son estas rocas que ellos trajeron, parecen fósiles, o sea, tienen unas formas bien particulares que pues le dan ese carácter y lo hacen ver diferente, no es únicamente las canteras, ¿no? Sino que te da esa sensación, ¿no? De estar entre fósiles inclusive. Está bueno. Si el paisajismo es la roca, es la vegetación, o sea, son muchos elementos. Así es. El agua, inclusive, también proponen elementos de agua. Sí, bueno, este en particular fue propuesta de la oficina, pero ya que teníamos diseñado esto, pues fue en colaboración ahí con el equipo de taller de paisaje entorno y bueno, la vegetación de ellos. Y esto fue en una reunión con los dueños que veíamos que si ya estaba terminado el espacio, que si ya sí quedaba ya para el palomazo. Y en la reunión ahí salió de que, oye, si le metemos un chorrito, ¿no? Algo lúdico, algo que, pues está bien padre porque los niños son los que más se divierten con esto, Claro. con el simple hecho de tocar el agua, ¿no? Entonces te conecta todavía más fuerte ahí los elementos naturales y la verdad fue un acierto. En la noche está iluminado y luce bastante y también el jugar con el sonido, pues te desconecta del ruido del motor de los carros y es parte de la arquitectura también, ¿no? Y el paisaje. Y el paisaje en sí decían, paisaje es todo aquello que no tiene techo. Entonces, Está bueno. La vegetación. por ejemplo, la variedad de plantas, esto también es lo más interesante de taller de paisaje. Por ejemplo, estas son las petunias mexicanas. Estas se dan literal en los montes. Esta es bien curiosa. Todos los días saca flores. Y por ¿Sí? ejemplo, sí, entonces tenemos árboles como el guamúchil, árboles que son de monte, pero al combinarlos ya con ciertas plantas de ornato, te da pues esta apariencia muy natural, ¿no? Que es la idea. Qué belleza. Y están pensados, por ejemplo, estos guamúchiles van a crecer Así muchísimo. O Sí. sea, todo este espacio que ahorita estamos Sí. viendo lleno de luz, en 10 años va a ser sombra. Sí. Sí, aquí sí se puede controlar qué tanto quieres que te cubra o no, ¿no? Pero pues estaría padrísimo, ¿no? Estaría Generar todos estos padrísimo. espacios. Y más porque Mazatlán, pues es también seco, ¿verdad? Tiende a ser más árido. Sí, Entonces, se ocupa la sombra. ¿verdad? Digo, ahorita aquí lo estamos viendo, ¿no? Ya empieza el yo calorcito. no traigo mi sombrero. Sí. Sí, se ocupa sombra y le decimos nosotros en la oficina que debe ser una arquitectura de alta resolución, baja tecnología, en el sentido de que, pues si no necesitas pensar en estos materiales tecnológicos que te solucionen esos problemas, sino que voltea a ver a la naturaleza, ocupa sombra, mete un árbol, ¿no? Exacto. O que no necesitas un cristal con esta tecnología, UV, etcétera. Pues vamos poniendo elementos naturales y que te vayan contrarrestando, ¿no? Si hay mucho calor, pues mételes árboles, ciérrales con las copas y pues es parte de... Excelente. Fíjense cómo todos estos andadores son peatonales, ¿verdad? Sí, si gustas, nos asomamos aquí para que vean lo que platicamos un poco de que fuera de este espacio, cómo suceden otras cosas. Por ejemplo, aquí, pues es parte de esa transición que te lleva a un área que es, por ejemplo, la alberca, ¿no? La alberca esta de nado, que los llevamos a través de estos pasajes que te acentúan eso, ¿no? Que no estás en la urbe, que es más natural, tampoco no es un parque, ¿no? Sino que es más este contacto con la naturaleza. Las flores que les comentábamos, estas las petunias, y todo el año están floreando estas, todo el año. Oye, y aquí el cemento que vemos un poquito más amarillo, ¿es igual también con sal? No, este no es con sal, este tiene un poquito de pigmento. Ajá. También jugamos con algunos pavimentos y pigmentos. En el fraccionamiento en lo general, por ejemplo, para marcar cuáles son ciclovías, tenemos tonos rojizos. Ok. Y esto pues es un poco para integrar más con los tonos de las piedras, si se fijan, ¿no? Qué bonito. Unas tomas fijas. Y la topografía también juega un papel interesante, Sí, ¿verdad? sí. En el Sí, mismo recorrido. el aprovechar eso del cerro, estamos en la falda de dos cerros.
Y aquí, por ejemplo, pues aquí descubres, ¿no? Lo que no ves a solo unos metros de distancia, lo que es los carriles de nado. En la parte posterior sucede lo mismo, ¿no? Hay corredores que te llevan y hay canchas de pádel, canchas de tenis, ¿no? Y este edificio que está aquí al fondo, que son prácticamente 3 volúmenes con una losita así sobrepuesta, que son ahí los vestidores y baños. Qué bien se ve esto, ¿eh? Gracias, gracias. Igual, ¿no? La privacidad a través del paisaje, pues es importante. El ancho mismo pues sí, del andador, ¿verdad? Que rodea Sí. la piscina. Te Igual, invita. materiales naturales, no hay porcelanatos. Igualmente aquí estamos en este espacio, pero completamente desconectados de lo que está aquí al lado, ¿no? Entonces creo que eso es lo rico. Quien está aquí nadando está concentrado en este espacio. Y la misma vegetación trabaja como un filtro de sonido, ¿no? Qué bonito equilibrio de colores, porque la arquitectura es Neutro, muy ¿verdad? gris, Sí, ¿verdad? La arquitectura son estos tonos arenas muy, muy serenos sí. y de repente el color, el azul, el verde. Sí, más que nada eso, ¿no? Como no le quitamos el protagonismo a la vegetación, que sea la que luzca, ¿no? La enmarcamos más bien con los tonos ocres, grises, que lo hace ver más natural, ¿no? Y lo enmarca. Sí, no, hombre, pues imagínate querer competir con estos morados, ¿no? No hay manera que le ganes. Igual aquí pues empieza esta transición o este otro recorrido que te empieza a llevar a lo que son las canchas de pádel y al fondo tenemos las canchas de tenis. Igual aquí sí pues son los colores naturales del deporte que bueno, se complementan muy bien también con todo lo que tenemos. El pádel tomando fuerza, ¿verdad? Entre Fuertísimo, los de hecho, gustos. originalmente pues aquí eran nada más canchas de tenis y pues por este mismo auge que ha tenido el pádel pues se puso y ahorita están haciendo otras 3 de canchas de pádel por lo mismo. Tiene más, cada vez tiene más solicitud de parte de los socios para canchas del mismo. El desarrollador, dentro de todo este terreno que tenía para empezar a capitalizarse, fracciona una parte y la vende a otros desarrolladores y hacen un desarrollo de viviendas donde pues ellos tienen su propio concepto y pues el típico que tienen tinacos, equipos de aire acondicionado, todo esto pues que lo tienen en las azoteas, y al estar nosotros en un cerro, cuando estábamos explorando el propio cerro para ver la ubicación de la casa club o el salón de usos múltiples, pues se da cuenta el desarrollador del cementerio que había de tinacos y aires acondicionados y pues preocupadísimo, y veíamos que íbamos a trabajar un poco con la isóptica y ver cómo como magos íbamos a desaparecer todo un complejo, ¿no? Entonces esto pues es una calle de servicio que sí a través de la vegetación un poquito tapamos ese fraccionamiento que hay por un lado, pero no es la intención taparlo completamente porque esta es una calle de servicio, pero aún así lo hacemos, pero Se lo más logra. interesante es lo que está ahí al fondo. Generamos una cordillera que al estar parados arriba del cerro, que ahorita vamos a ir, pues le decía, mira, tú extiende tu mano y ve hasta qué altura tendrías que llegar para no ver lo que hay debajo de tu mano. Lo que no quieres que vea debajo de tu mano, esa es la altura que tenemos que llegar. Ayer lo platicábamos que los japoneses lo hacían muy bien, que quitaban de visión aquello que no querías ver, ¿no? Entonces ellos lo enmarcaban, aquí lo íbamos a hacer, pero a través de la vegetación. Entonces, el gran reto aquí pues era no sacar ningún metro cúbico de piedra de los movimientos de tierras que se iban a hacer en el fraccionamiento. Entonces se nos ocurrió hacer esta cordillera, digo, junto con los de taller de paisaje en torno, y con vegetación, que ahorita vamos a ver del otro lado, desaparecimos completamente el fraccionamiento. Entonces ahorita vamos a caminar a lo largo de un caminamiento que prácticamente a metros tenemos estas casas y el cementerio de tinacos y pues ya no se ve, ¿no? Excelente. Ah, se guarda la humedad entre las piedras. Sí. Y ahí es donde siembran las plantas, si se fijan. Ahorita que empiecen las lluvias, completamente desaparece la piedra. Entonces plantas que a lo mejor miden 1 metro,
Ya a la altura pues te representan 2 o 3, ¿no? Entonces juegas con eso. Este es el eje principal que te sube al salón de usos múltiples, y a lo largo del mismo vamos a ver estos burladeros que te van mostrando otros espacios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está la cancha de básquetbol, la misma idea conceptual, desconectados completamente de lo que sucede a los lados, ¿no? Está buenísimo. Le elevas, ¿verdad? 2 metros. Sí, aquí, por ejemplo, se puede ver la plataforma al lado derecho del otro espacio, la diferencia de niveles que tenemos. A ver, vamos a agregarlos. Ahorita vamos a ver un muro donde ya bajó la vegetación, y aparte, bien increíble porque Paralelo. un día tuvimos una reunión con el alcalde y era para presentarle también al paisajista, o principalmente era para presentar al paisajista. Entonces les mostré yo en la presentación una imagen de un lote baldío que estaba en un fraccionamiento como cualquiera, donde la vegetación pues empieza a tomar su lugar, ¿no? Y era una planta que se sube, ¿no? Maleza, que le dijéramos nosotros, y sin querer le atinamos y ese baldío era de la Jumapal, que es la Junta de Agua Potable del municipio, y ya estaba el presidente municipal regañando ahí a los de sus colaboradores, y les paso una foto de lo que ahorita vamos a ver aquí al fondo, que era la misma planta, pero que esta se estaba utilizando como parte del paisaje. Entonces, le digo que, por ejemplo, este paisajista encuentra la belleza donde a veces uno no lo ve, y es ese muro del fondo, mira. Esa planta que viene, que baja, literal, esa, si tú no le haces nada a un terreno, es la que crece. Entonces, por eso lo importante de lo que platicábamos, a veces los arquitectos nos las queremos dar de médicos generales, ¿no? Y la hacemos de todo, de paisajistas, diseñadores de interiores, y no, la verdad, el darle su lugar a cada una de las disciplinas, pues hace que las cosas las potencialicen, ¿no? Al máximo. Y este es un buen ejemplo de eso. Digo, a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido usar una hierba de monte, ¿no? Para forrar un muro.